Que el Señor me les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo que sábado a sábado apartamos para poder leer la palabra del Señor. Pues hemos comenzado leyendo el libro de Daniel. Ya en el video anterior terminamos el capítulo 1. Pues en esta ocasión vamos a empezar leyendo el capítulo 2. Para ello, vamos a pedir la dirección del Señor para que nos ayude a entender este apasionante y maravilloso libro. Le animo que abra su Biblia y que juntos leamos este pasaje y a la vez que se una a la oración que haremos a continuación. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por este tiempo especial que tú nos regalas para poder estar delante de tu santa y bendita palabra. Señor, te rogamos que nos abras el entendimiento, que nos ilumines para que podamos entender lo que tú has revelado por medio de este libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar la lectura del capítulo 2 del libro de Daniel. Y vamos a comenzar con los 3 primeros versículos. Y dice la palabra del Señor: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bien, así es como comienza el capítulo 2 del libro de Daniel. Pero antes de empezar, es necesario que veamos el contexto en el cual se está dando los eventos de este capítulo. Todo ese conjunto de circunstancias que se están dando es necesario saberlo, ya que si usted se fija, este verso que acabamos de leer, el verso 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, la narrativa de este versículo está enlazado con la conclusión del capítulo 1. Ahora, esto está enlazado mediante una conjunción que es y, que en hebreo es bau. Entonces, esta conjunción y es lo que viene y enlaza. El capítulo 1 termina, pero esta conjunción enlaza y esto se debe leer literalmente: y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Entonces, cuando vemos esto, vemos de que hay objeción al respecto, dado que cuando vemos el verso 18 del capítulo 1, vemos de que Daniel y sus compañeros ya han pasado los 3 años de preparación para estar en la corte del rey. El verso 18 del capítulo 1 dice: Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. O sea, en el verso 18 del capítulo 1 vemos de que ya han cumplido sus 3 años de preparación. Pero acá vemos de que el capítulo 2 comienza diciendo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Pues la crítica sugiere que aquí existe contradicción y que se violenta la cronología de Daniel. Pues bien, debemos de saber lo siguiente. La costumbre de los babilónicos consistía que el primer año
de reinado de un monarca se le contaba como la inauguración o el acceso al trono. Y el conteo de sus años de reinado se empezaba desde el próximo año. Por lo cual lo que estamos viendo acá es de que cuando el rey Nabucodonosor lleva su segundo año de gobierno, realmente ya viene gobernando 3 años. Entonces veamos acá. El escritor John F. Walworth ofrece la siguiente cronología, basada en estudios que ha hecho en base a los estudios de otros eruditos. Veamos. A continuación, la cronología ofrecida por el escritor John F. Walworth, rector del Seminario Teológico de Dallas. Como puede ver, ahí tenemos los meses, los años que son antes de Cristo y los eventos. Comencemos. De mayo a junio del año 605, los babilonios triunfan sobre los egipcios en Carquemis. De junio a agosto del mismo año 605, Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor. Daniel y sus compañeros son llevados cautivos. Pero el 7 de septiembre de este mismo año 605, Nabucodonosor, el general del ejército, es constituido rey de los babilonios después de la muerte de su padre, Nabopolassar. Como podemos ver, cuando Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor, Nabucodonosor aún no era rey. Fue constituido rey hasta el 7 de septiembre de este año. Pues desde este 7 de septiembre de 605 hasta Nisan, que comprende marzo-abril del 604, es el año del acceso de Nabucodonosor como rey y primer año del entrenamiento de Daniel. Luego de este Nisan del 604 hasta el próximo del 603, es el primer año del reinado de Nabucodonosor y segundo año del entrenamiento de Daniel. Y de este Nisan del 603 hasta el próximo año del 602 sería el segundo año del reinado de Nabucodonosor y tercer año del entrenamiento de Daniel. También el año del sueño de Nabucodonosor. Y es acá donde estamos en este capítulo 2 de Daniel. Teniendo en cuenta esto, entonces sí podemos ya empezar a leer este capítulo 2. Y aquí sí ya tendríamos mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Dice acá de que tuvo Nabucodonosor sueños. Probablemente fue una serie de sueños o un mismo sueño que se estuvo repitiendo. Entonces es interesante ver de que Nabucodonosor se perturbó su espíritu, dice, y hasta se le fue el sueño. No cabe duda que para Nabucodonosor fue de mucha relevancia este sueño y que tenía que ver con él y con su reinado. Y es que recordemos de que para la vida de los pueblos antiguos, los sueños eran de mucha importancia, ya que ellos creían que los dioses reflejaban mensajes a través de los sueños. Y por esa razón se tenía que interpretar. Era muy importante toda imagen o conclusión que los sueños dejaban. Era muy importante para ellos y por eso lo interpretaban. Pero era más importante aún cuando estos sueños venían
de líderes, ya sea religiosos o políticos. En este caso, del rey Nabucodonosor. Entonces vemos el verso 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Vemos acá de que tanta era la importancia de este sueño que lo consideró Nabucodonosor, que hace llamar a un grupo de personas que, según el conocimiento de los babilonios, ellos podían interpretar los sueños. ¿Y qué tipo de personas llama? Pues veamos acá. Dice que hizo llamar magos. A magos. O sea, los magos considerados tanto en Egipto y en Babilonia como hombres poseedores de conocimiento en ciencias ocultas y en misterios. Pero también hace llamar astrólogos, hombres dedicados al estudio de las estrellas para pronosticar ciertos hechos. Pero también llama encantadores, o sea, hechiceros que hacían uso de la magia, invocando nombres de espíritus malignos. Pero también manda a llamar caldeos. Acá los caldeos puede referirse a la casta sacerdotal que estaba en la corte del rey. Entonces, este grupo de personas, para el conocimiento babilonio, eran los que podrían interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y en el verso 3, el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. A este grupo de personas, el rey les hace saber la intención de entender el sueño que ha tenido. Entonces vemos acá de que en el verso 4, ya cuando se han presentado delante del rey, a este grupo de personas que el rey ha convocado para que le revelen el sueño, viene el verso 4 y dice de la siguiente manera: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Importante acá. Si nos recordamos lo que hablábamos en la introducción del libro de Daniel, en el primer video que hicimos de este libro, se recordarán que decíamos que el libro de Daniel se puede dividir. Primero, se podía dividir en historia y profecía. Los primeros 6 capítulos es de historia y los otros 6 capítulos serían de profecía. Pero también lo podíamos dividir en idiomas. Decíamos que del capítulo 1 hasta el verso 4 del capítulo 2 está escrito en hebreo. Pero del verso 4 del capítulo 2 hasta el último versículo del capítulo 7 está escrito en arameo. Y luego, del 8 en adelante hasta el 12, vuelve a estar escrito en hebreo. Entonces, bien, acá vemos que empieza en el verso 4 de este capítulo 2, viene la sección donde está escrito en arameo, que es el idioma de los caldeos, el arameo. Pues de este verso 4 del capítulo 2 está escrito en arameo hasta llegar al último versículo del capítulo 7. Es claro de que Daniel, la intención de él es de que los babilonios, los caldeos, conozcan lo que está escrito en estos capítulos. Pues bien, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Y desde acá donde dice rey para siempre vive, desde ahí empieza ya el idioma arameo. Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y es que era lógico que el rey contara su sueño
para que este grupo de personas se lo interpretara. Eso era común y era lo lógico. Pero vea el verso 5. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Veamos acá. Hasta aquí, estas personas, estos sabios, aún no saben la magnitud de la petición del rey, ni tampoco el peligro que corren sus vidas de no interpretar su sueño. Pues aquí hay puntos muy interesantes, como por ejemplo, el verso 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Y cuando vemos el verso 8, dice: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones, porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, en el verso 5 dice que lo olvidó, y en el verso 8 dice que el asunto se le ha ido, dando a entender que se le ha olvidado. Sin embargo, la traducción la mejor traducción que le da al sentido original de esta expresión la encontramos en la Biblia de las Américas. Y ahí el significado es más fiel al escrito original. Pues dice en el verso 5: mis órdenes son firmes. Mis órdenes son firmes. Y en el verso 8 dice: veis que mis órdenes son firmes. Y la idea es que Nabucodonosor ha hecho un decreto. Que este decreto es de que si me dicen cuál fue el sueño y si me lo interpretan, serán beneficiados. Pero si no lo hacen, serán destruidos. Esto es lo que sucede acá. Pero cuando vemos el verso 10 en adelante, vemos la realidad de este asunto. Y veamos, verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, el asunto real que aquí está pasando es de que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar la petición que el rey les ha hecho. No existe. No existe hombre, no existe ser humano que pueda decirle al rey cuál es el sueño que ha tenido y mucho menos interpretárselo. Pero acá hay una pregunta. ¿Por qué razón el rey pide semejante cosa? Pues bien, algunos opinan de que es porque Nabucodonosor quiere deshacerse de este grupo de personas porque desconfía de que puedan traicionarlo a él y a su gobierno, ya que en estos tiempos era muy común de que se hacían revueltas y buscaban dar golpe de estado a los líderes.
Pero otros opinan también de que el rey estaba probando la eficacia de estos magos para él y para su reino. Y por esa razón se cree de que este rey hace esta petición. Pero veamos. El verso 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey. Lo vuelven a repetir, no hay quien pueda declararlo al rey. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, ni un hombre puede, excepto los dioses. Ellos sí pueden hacer esto. Pero, lastimosamente, los dioses no están entre los hombres, ni tampoco se relacionan con ellos, ni mucho menos le hablan a los hombres. Esto es lo que pensaban estos. Sin embargo, usted y yo sabemos que nuestro Dios sí habita entre nosotros y que nuestro Dios sí mora en nosotros, en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida. Nuestro Señor no es un Señor que está lejos. Nuestro Señor no es un Señor que no habita en medio de nosotros. Es un Señor que sí está entre nosotros. Es un Señor que mora en nosotros. Es un Señor quien nos declara a nosotros, quien nos revela. Prueba de ello es la palabra de Dios. Él nos ha revelado su palabra. Este es nuestro Dios y no el Dios que estas personas piensan. Estas personas piensan, oh, lo que ha pedido el rey, eso es imposible. Pues claro, tienen razón, es imposible. Nadie lo puede revelar, nadie puede adivinar lo que el rey ha soñado, ni mucho menos interpretarlo. Nadie, eso es cierto. Y también dicen que solo los dioses pueden, pero lástima que los dioses no están entre nosotros, ni se relacionan con nosotros, ni nos dicen nada a nosotros, no hablan con nosotros. Pues sí, esos son los dioses de ellos. Pero el de Dios de nosotros, Él sí se relaciona con nosotros. Él sí nos habla. Él sí nos revela. Él sí está en nosotros. Si ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Este es nuestro Dios. Pues bien, ante esta respuesta, dice el verso 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que se matasen a todos los sabios de Babilonia. Pues bien, como acá estos sabios le dicen al rey una gran verdad, que no pueden decirle qué fue lo que dio ni interpretárselo, porque no hay quien lo haga. Los dioses pueden, pero no están sobre nosotros. Pero es ahí donde nosotros vemos que nuestro Dios, Él sí puede. Y por eso, más adelante, veremos cómo el Señor le revela cuál es el sueño y cuál es la interpretación de este sueño a Daniel. Pues bien, por el momento nos vamos a quedar hasta acá, porque es acá como arranca el capítulo 2. Y esta ha sido la primera sección donde hace llamar a los sabios para que le digan y le interpreten el sueño. Y lo vamos a dejar hasta acá con esta sección. Que el rey manda a llamar a los sabios para que le digan y le interpreten el sueño. Y vemos acá de que los sabios llegan, el rey los amenaza para que cumplan su deseo, y sin embargo ellos, a pesar que están bajo amenaza, reconocen que no pueden hacerlo. El rey se enoja y manda a matar a todos los sabios. ¿Qué pasará después? Pues eso lo veremos el próximo sábado. Así que le recomiendo que lea el capítulo 2. Leamos el capítulo 2 para poder ir avanzando y para tener mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Así que ha sido un gusto, mis amados hermanos, haber tenido esta lectura, esta primera parte del capítulo 2 de Daniel. Les invito que nos conectemos el próximo sábado para ver lo que sigue, la otra sección de cómo Dios le muestra y le revela el sueño a Daniel. Pues bien, espero que hayamos aprendido algo de la lectura de hoy.
Realmente es de mucha bendición y sobre todo que estemos seguros de que nuestro Dios sí es un Dios que se relaciona con nosotros. Es un Dios a quien nosotros le podemos hablar, es un Dios que nos responde, es un Dios que nos revela a través de su palabra el porvenir. Bien, y como siempre la invitación de que si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase. Active la campanita de notificaciones para que YouTube le informe cada vez que subo un video. Y deje un like. Bueno, esto es todo. Que el Señor me les bendiga. Ha sido un privilegio. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bendiciones, mis amados hermanos.